Visuales. Antes de que me vaya a dormir, quiero mostrar lo que vendría haciendo este video de los mejores personajes para empezar a jugar Mario Future 5 volumen 5, creo. Y es que muchos me han llegado a preguntar que apenas empecé a jugar ayer, cuáles son los mejores personajes que puedo usar, cuáles son los mejores personajes en uniforme y todo eso. Así que bueno, vamos a hacer este video en dos secciones. Les voy a recomendar personajes literalmente para personas que llevan una semana, un mes, 2 semanas jugando. Y para personas que quieren comprar sus primeros uniformes y cuáles son. Así que una vez dicho eso, vamos a empezar con lo que vendrían siendo los mejores personajes que puedes utilizar cuando empiezas a jugar. Y en Mario Future 5 lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener versatilidad de cada una de las clases. Tienes que tener un personaje específico de cada clase. Y a lo que quiero decir es que tienes que tener un héroe y un villano de cada una de estas. Y si es una heroína es mucho mejor, ya que hay personajes como Supergiganta que pueden cumplir todos estos requerimientos en muchísimas modalidades. Que te cumplen, no manches, te cumple el día de supervillana nave X, te cumple el día de combate mujer, te cumple el día de combate villano y te cumple el día de villana. Te cumple también el día de la libre. O sea, ese es un personaje muy versátil. Pero obviamente que hay que tener en cuenta que es un personaje con uniforme. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los mejores personajes para empezar a jugar de cada una de las clases? Tomando en cuenta, reitero, que seas un jugador nuevo. No tienes personajes. Vamos a poner ese contexto. Literal, no tienes personajes. Entonces te tienes que atener a los que tienes en ese momento. ¿Y cuáles serían los más poderosos? Bueno, de la clase combate necesitas un personaje que sea un héroe y un villano. Y necesitas una heroína. Entonces lo que necesitas podrías empezar con un personaje así fuerte en 6 estrellas que te podría servir mucho para mi consideración. Por ejemplo, estás Master. Que este es como recomendación. No es es como mención honorífica. Porque en realidad este personaje es muy malo. Pero por ejemplo, para alguien que es muy nuevo te podría servir bastante, ya que tiene una resistencia más amplia que la mayoría de personajes en uniforme, comparación con Kimping y todo eso, pero aquí hablando del contexto sin uniforme. Entonces el que yo te recomiendo sí o sí que deberías subir es Scream, que sin uniforme es un personaje bastante bueno como villano, y también como combate mujer te cumple en muchísimas modalidades la misma, es bastante versátil, es muy fuerte el personaje, el problema vendría que siendo que es de papel y te puede servir con un obelisco sin problemas. Como héroe de combate, sin lo que también el Red Guardian, como villano, por ejemplo, este te puede servir bastantito, ya que no necesita de su uniforme para ser relativamente bueno. Y la diferencia con el uniforme es muy poca en realidad, aunque es un personaje que en realidad es malo, pero reitero, son recomendaciones para lo que vendría siendo jugadores nuevos. La mole también podría ser un buen aditivo, ya que es un personaje que es como no es tan exageradamente viejo como personajes como el Capitán América. Sin uniforme, la verdad sí te puede servir bastantito y es un personaje que puede aguantar bastante bien los golpes. Entonces tiene una resistencia relativamente buena. Hombre Ingenio también te puede servir como uno de tus primeros villanos de combate en el juego, ya que es bastante resistente y tiene un baño bastante bueno para ser un personaje que es free to play. Ahora, de aquí yo ya casi no te recomendaría ninguno porque, por ejemplo, Warpath tiene un muy buen daño, pero es de papel, básicamente. O sea, para alguien que es nuevo son personajes que les pueden servir en 6 estrellas y si acaso en tier 2. Ojo que tomando en cuenta que no les vas a comprar el uniforme, ya que si hablamos de... Y por ejemplo, obviamente no te voy a recomendar nativos, ni premios, ni cosas así. De la clase detonante, uno que te podría servir bastante, por ejemplo, obviamente estamos hablando como atacante, ya hablaremos posterior de potenciadores, porque si no mencionaría a Phil Coulson. Cersei. Cersei sin lugar a dudas es el personaje detonante que primero tienes que subir y lo puedes obtener gratis en T2 en la misión de los Eternos. Este personaje es bastante bueno sin uniforme y con el uniforme sí hay una diferencia considerable del mismo, pero tampoco es algo súper exagerado. Entonces este personaje sí o sí tendrías que subirlo ya que te lo dan gratis. Empezando en el juego lo puedes conseguir en un selector que te dan. Y entonces es un personaje bastante bueno. La antorcha humana también es bastante buena, pero obviamente no le compras el uniforme, es una tremenda mierda. Entonces este para empezar a jugar también es bastante bueno, pero te recomiendo más a Cersei, que en realidad es mucho más poderosa que lo que vendría siendo ese personaje. En villanos detonantes pues te ahorro la tragedia porque básicamente no hay villano detonante opción free to play que en realidad sea bueno, ya que la mayoría son bastante malones. Otro que te podría recomendar es el anciano, que este sí tendrías que sí o sí subirlo, ya que es un soporte muy bueno, pero que su daño va de malo a feo y asqueroso.
Tormenta, por ejemplo, también es un personaje muy bueno, sin uniforme. Obviamente que decente, no te voy a decir que es el mejor personaje del juego. Vision, este es buenísimo sin uniforme, por ejemplo, desde que le dieron su reboot hace ya 2 años, que era aproximadamente. Este personaje sí o sí lo recomiendo para los que van empezando, es muy pero muy bueno. Pero obviamente Cersei es la mejor de todas en comparación a estos. En clase velocidad tenemos un poco más de variedad, ya que es una modalidad, ya que son personajes que la verdad han tenido más mejoras y más añadidos en comparación a otros. Por ejemplo, Ben Reilly es una muy buena opción. Lo malo vendría siendo que es de papel, como tu primer héroe de que lo que vendría siendo velocidad. Aquí voy a hacer una excepción a lo antes mencionado, pero por ejemplo el Green Goblin sí o sí te recomendaría que le compres el uniforme, ya que este no necesita de lo que vendría siendo, como al no tener Tech 3 o Tech 4 o T2.5, pues el personaje es bastante bueno, pero con su uniforme de Spider-Man No Way Home. De los primeros uniformes que siempre recomiendo comprar, porque es el mejor velocista villano free to play y el mejor velocista villano del juego. Entonces sí o sí tienes que comprar al Green Goblin. También está Scorpion, que puede ser una muy buena opción en caso de que no tengas cristales. Este como villano velocista es muy bueno, aparte de que es gratis. O creo que te podría recomendar como héroe. Aquí ya se pone complicada la cosa, ya que aquí sí se acaban bastante las opciones. De hecho, en realidad la mayoría de aquí sin uniformes son puta mierda. Entonces es más complicado de lo que crees. Por ejemplo, alguien que también es bueno es Kingo, sin uniforme, que este también te lo regalan, por ejemplo. Pero tampoco es la gran cosa. O sea, es un personaje. Darkhawk también es bastante bueno. Sin uniforme. Este para empezar es relativamente bueno. Y en Universal yo creo que el que más te recomendaría como lo que vendría siendo tu opción free to play. Así sin uniforme, en seco, sin saliva. Uf, aquí sí también tengo bastantes problemas porque la mayoría son muy malos. Por no decir que todos. Por ejemplo, Doctor Voodoo podría ser una opción porque es pasable. Iron Hammer también podrías mencionarlo. Ojo que estoy mencionando personajes en uniforme. Y ya, porque honestamente la mayoría no son así. Ahora, por ejemplo, hablando de uniformes, yo diría que los primeros que tienes que comprar obviamente son en Moon Knight, como por ejemplo Moon Knight. Porque Venom es CTP de ira y Moon Knight te puede servir con Obelisco como tu mejor combate héroe, sin lugar a dudas. Hulk como tu mejor villano combate, sin lugar a dudas. Este sí o sí lo tendrías que comprar, ya que te puede funcionar con una regeneración o ajuste sin ningún problema. ¿Cómo empezar a jugar? Pues con estos dos personajes, que es Caballero Luna o Hulk. Puedes sustituir a Caballero Luna con Venom, pero te aviso que te vas a decepcionar, ya que la diferencia de poder sí es considerable, pero Venom necesita pues que esté más mamadísimo que Moon Knight para poder hacer notar una diferencia más considerable. En cuanto a combate mujer, yo te recomendaría sí o sí Titania o Cersei. Titania es muy buena, pero el problema vendría siendo que también es CTP de ira, aunque se puede jugar con energía. El personaje también va a tener un poquito de complicaciones. Iron Man, sin lugar a dudas, es el primer uniforme de detonante que tienes que comprar. Este de aquí de vuelta a lo viejo, o lo clásico, ya que es un personaje muy bueno con este uniforme. Otro que te podría recomendar podría ser ninguno, la neta, porque de detonantes mujeres no se ocupan más que Tormenta. Y es un uniforme premium que ahorita ya no está disponible. Así que yo te diría que en detonantes te esperes a ver qué puede salir, ya que el único que en realidad vale la pena cuando vas empezando es Iron Man. Ya mencionamos al Duende Verde, pero creo que sí o sí tienes que comprar esa Black Widow, que este tiene que ser tu primer uniforme de velocista, incluso antes que el propio Green Goblin. Sin lugar a dudas tienes que comprar sí o sí a lo que vendría siendo Viuda Negra. Otros que también son buenos, por ejemplo, como lo que es Hawkeye, pero no te lo recomiendo para nada, ya que no es un personaje como tal indispensable. Macari, por ejemplo, podrías comprarla, pero es un deluxe. Cuando tú eres nuevo no compras deluxe, normalmente, a menos que tengas pues la ventaja de poder hacerlo. Si no, pues la puedes saltar directamente. Y en Universal, pues sin lugar a dudas vendría siendo Thor, el que tienes que comprar, o Jane Foster, que esta también es muy buena. Pero hay que tener en cuenta que sí tienes que tener unas muy buenas manos con el proc, igual que con Thor. Pero Thor sí o sí necesita su nivel 80 para poder despertar más poder del que necesita. Y por ejemplo, yo diría que serían esos. Y obviamente que de Universal, el mejorcito que puedes comprar sigue siendo Loki, ya que es el personaje mejor equipado para este aspecto. Ya que la mayoría no va a tener dinero para poder subir a Black Ball como el mejor villano de lo que vendría siendo Universal. Así que bueno, gente, no sé qué opinan ustedes. Para mí estos son los personajes que debería sí o sí de subir. Lo que vendría siendo eso. Ahora, una recomendación general para este tipo de cosas, antes de acabar el video,
es que también tienes que tomar en cuenta que son para el PvE, o sea, para completar tus días de batalla de la alianza. Y luego están los del PvP, que los principales que podría subir del PvP pues siguen siendo lo que vendría siendo Gela, América Chávez, por ejemplo, que la tengo aquí. Spiderman. ¿Dónde está América Chávez? ¿Dónde está América Chávez? Puta madre, ya la perdí. A ver, es una saltamuros. Aquí está. América Chávez, lo que vendría siendo Spider-Man. Electra también es muy buena. Y Shang-Chi también es muy bueno. Y ya posterior puedes ir subiendo metas más grandes. Incluso el propio Hall puede ser primerizo y empezar con él. Aunque pues sí te va a costar más bastantito con él, ya que hay que jugarlo manual siempre. Y ya puedes subir personajes como lo que vendrían siendo Gore si sigue siendo meta para cuando lo subas. O Thanos, Warlock y otros tantos. Y los que van a llegar a posterior. Entonces esos son los personajes con los que mejor puedes empezar, por ejemplo, en duelo dimensional. Para jefes, por ejemplo, una que sí o sí deberías subir cuando eres nuevo y te pasarías cualquier jefe sin problemas es Kamala Khan, que es un personaje muy pero muy muy bueno. Loki va a ser tu mejor personaje de ABX cuando vayas iniciando. Iron Man va a ser tu personaje mejor para lo que vendría siendo misión de envío u otras modalidades. Lo que vendría siendo Moon Knight también va a ser uno de tus mejorcitos personajes si le desbloqueas a nivel 80. Y ya posterior irás subiendo otros personajes, pero siempre sube los personajes que te den más versatilidad sin hacer tanto gasto. Ya que si subes personajes como por ejemplo como el Absorbing Man, no te van a poder servir para otra modalidad que no sean ABX y hacerte una que otra fase medianamente alta de jefes. O por ejemplo duelo dimensional, que también me hizo falta mencionar que Absorbing Man es buenísimo en duelo dimensional. Pero lo que pasa con esto es que no te va a servir en tantas modalidades como si te puede servir, por ejemplo, una Titania, como si te puede servir una Valkyria, incluso la propia Sif o el Duende Verde. Entonces se queda más corto en modalidades. Porque cuando vas empezando lo que importa es que tengan versatilidad. Ya no subas personajes como Sharon Rogers ya que ya no sirven. A Pícara, a lo que vendría siendo o personajes muy caros como los que son Sentry, Viuda Negra, perdón, Wanda, lo que vendría siendo Próximo Midnight, Thanos, Wolverine por ejemplo que ya no sirve, Doctor Sexo, Mr. Fantástico, todos estos. Yo tengo todos estos pues porque ya llevo bastante tiempo jugando, pero no son personajes que te recomendaría para que cuando empieces a jugar. Así que si tienes alguna duda puedes dejarme en los comentarios y yo trataré de responderla. Sin nada más que decir, bye bye.